es la sensación de inseguridad. No sé si te has dado cuenta de eso. Por ejemplo, salir y ser asaltado o no poder vivir como seguros donde estoy, estar lleno de rejas, de candados, no sé, los portonazos, los robos, los autos, todo, como la sensación de inseguridad del chileno. Ese es como su estado natural de vida. Eh, Siempre uno escucha eso en la noticia, en la encuesta. Chileno suele vivir inseguro. Los mismos jóvenes también en general. Inseguridad de quién soy como joven, a dónde voy, qué quiero ser, qué voy a estudiar, con quién me voy a casar, qué va a ser de mi vida. Y generalmente las redes sociales generan aún más inseguridad. No es que sean malas necesariamente, completamente, pero generan más inseguridad. Al ver la vida de otro y decir, chuta, voy a poder tener eso, todo lo que me muestre se me provee ahí. Y esa sensación de inseguridad también, como más de identidad. Obviamente, cuando pensamos en economía, aquellos aquí que son más de esa tendencia de economistas y piensan y ven la bolsa que sube, baja, que un presidente dijo una cosa y cayó la bolsa, y pensando, ¿qué va a pasar en los próximos años? ¿Qué es lo que se viene? Inestabilidad, ¿habrá trabajo o no? Uno nunca sabe hasta cuándo, y para qué decir calentamiento global, y todo ese tipo de cosas que generan esta sensación de inseguridad en toda área de la vida. Una persona una vez me dijo, mijito, lo único seguro que tenemos es la muerte. Súper optimista, así como que, oh, está súper motivado. Todo lo demás es incierto. Lo único que estamos seguros es que todos vamos a morir alguna vez. Es verdad, pero claro, que fome estar pensando constantemente que o vivir así, con esa sensación de inseguridad constante, no hay nada seguro en la vida. Mi pregunta, y estoy mencionando esto para saber si acaso tú sueles vivir así. Puede ser quizás tu realidad, incluso siendo cristiano. Ser cristiano no te hace alguien que vive completamente seguro por la vida todos los días de la semana. Mi pregunta para ti es esa. ¿Qué te provee seguridad de que eres cristiano? De que sí, estoy seguro y hay seguridad en ser cristiano. ¿O sueles vivir con esta sensación también del chileno en general, de inseguridad? Vamos a meternos un poquito más a eso, pero déjame refrescarte la memoria, porque estamos partiendo la segunda gran mitad del libro de Romanos, amigo. Ya llegamos a la mitad, estructuralmente y como teológicamente. La primera gran mitad del libro, que está, si podéis verla en dos partes, 1 al 7 es una gran sección y 8 al 16 es la segunda mitad del libro de Romanos. Y en la primera mitad, del 1 al 7, Pablo se ha asegurado, y espero que eso haya ocurrido en tu corazón, de que sus primeros lectores, los que recibieron esta carta en primer lugar, y nosotros hoy día, entendamos el Evangelio. Ese era el gran esfuerzo de Pablo. Del 1 al 7 quiero que entiendas la buena noticia de Jesús y cómo te afecta. Entonces vimos cuál es el problema con Dios, ¿se acuerdan? Partiendo por el capítulo 1 por allá. ¿Cómo se soluciona ese problema con Dios que tenemos de tener su ira a causa de nuestra rebeldía a Dios y de haber querido adorar otras cosas en lugar de Dios? Y su ira está justamente sobre el ser humano. Y después vimos cómo se soluciona ese problema con Dios, una ira entre medio nuestra, de Dios y nosotros. ¿Cómo se resuelve? Lo vimos obviamente en el capítulo 3, 21 en adelante, con Cristo, su sacrificio, Él entregándose por el pecado para reparar nuestra separación con Dios. Y también vimos cómo eso se aplica a nosotros, por fe, del capítulo 4 en adelante, como la fe de Abraham, ¿se acuerdan? Que veíamos en el capítulo 4. No es algo nuevo, la misma fe que Abraham tuvo allá atrás, en Génesis, por allá, la misma fe acá, ¿no es cierto? En la promesa de Dios, de que en Cristo somos perdonados, reconciliados, justificados, en la palabra clave de Romanos, justificados con Dios y todos los beneficios que eso conlleva. Esa es la primera gran mitad de Romanos, capítulo 8 en adelante. En la segunda mitad, Pablo nos va a querer mostrar cómo todo ese contenido que te transmitió de alguna u otra manera se aplica y debiera afectar tu vida. Eso es lo que va a esperar del capítulo 8 en adelante, que todo el evangelio que te transmitió se conecte con tu vida y empiece a dar fruto y se aplique. Y eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos el capítulo 8 en adelante, que parte con un por lo tanto, y el capítulo 12 también parte con un por lo tanto. Entonces son como consecuencias de lo que vengo diciendo. Por lo tanto, capítulo 8 hasta el 11 y capítulo 12, por lo tanto,
hasta el 16, ¿ya? Pero mucha aplicación, como el Evangelio, todo lo que le he dicho se aplica. Y este capítulo, particularmente, amigos, el capítulo 8 de Romanos, es considerado por los teólogos, estos que estudian harto y que tienen así los libros de teología y todo, es considerado el capítulo más importante de toda la Biblia, le dicen los teólogos. Así que estás frente a uno de los capítulos más importantes de lo que tienes aquí en tus manos. Así lo han catalogado. De hecho, hay un antiguo predicador del siglo XX, Martin Lloyd Jones, que dijo de Romanos capítulo 8, dijo, el capítulo 8 es la joya más brillante de toda la Biblia, así como si fuera un diamante que brilla, el capítulo 8 lo es, decía Martin Lloyd Jones, y varios otros también lo consideraron así. ¿Por qué? Porque expresa el capítulo 8 la principal experiencia del cristiano, de la vida cristiana, y la mayor seguridad que podemos tener. Eso es todo el capítulo 8, la gran experiencia de la vida cristiana que uno puede tener. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Y el capítulo 8 lo vamos a dividir en 3 partes, ¿vale? A ese nivel vamos a llegar de profundizarlo en 3 partes. Hoy día del 1 al 17, la próxima sección del 18 para adelante, hasta el 27, donde va a estar nuestro querido amigo Gastón, que ya está todo súper nervioso ahí, pero próximo domingo le toca a mi amigo Gastón, que va a estar con nosotros compartiendo la segunda mitad, y después al siguiente domingo terminamos la tercera parte del capítulo 8, ¿ya? Solo para que tenga eso en tu mente. Pero el capítulo 8, la sección que vamos a ver hoy día, del verso 1 en adelante, y si te das cuenta, mira el final del capítulo 8, si que tienes tu Biblia ahí, el capítulo 8 en general, bueno, parte diciendo que no hay condenación, verso 1, y termina en el verso 39 que no hay separación. Por eso estoy diciendo en el capítulo 8 que uno de los capítulos centrales de la seguridad del cristiano. No hay condenación y te termina diciendo, y no hay separación. ¿Quién nos va a apartar del amor de Cristo? No hay condena ni hay separación de su amor, de su gracia. Así el capítulo 8, en medio de un mundo lleno de inseguridad. Y por eso te lo estoy mencionando. El capítulo 8 viene a llenar un vacío del ser humano, lleno de inseguridad, de incertidumbre, qué va a pasar con esto, con el futuro, con la plata, con la vida, la salud. Capítulo 8 viene a decir, todo está seguro. Y como todo está seguro, tu experiencia de vida cristiana debería ser completamente diferente. Por eso nos vamos a meter ahora a este tremendo pasaje. En esta primera mitad, entonces, amigos, del 1 al 17, vamos a estar viendo 3 cositas que espero que me funcione ahí. Para allá. A ver, vamos a ver. Siempre me pilla la cuestión. ¿Está prendido el cosito, no es cierto? ¿Tiene una luz el cosito ahí? Por ahí, por ahí, por ahí. ¿Qué me está saboteando? Ahí sí. ¿O no? No. Ahí, estamos, perfecto. Vamos a estar viendo esas 3 cosas acerca de la nueva experiencia del creyente. Verso 1 al 17, pon mucha atención. La nueva experiencia del creyente la vemos de diversas maneras, pero particularmente en esta sección de 3 maneras. Esta nueva experiencia del creyente se ve en la unidad que tenemos con Cristo, se ve en una vida en el Espíritu y se ve en una relación con el Padre. Esas 3 cosas vamos a estar viendo hoy día. Unido a Cristo, con vida en el Espíritu, en base a una relación con el Padre. ¿Vale? Entonces déjame explicarte por qué digo unido a Cristo, que son los primeros 4 versos, que los tengo aquí a continuación, verso 1 al 4. Pablo comienza ahí con una de las declaraciones más importantes, probablemente cuando leímos el pasaje que Gustavo leyó, probablemente esa es el verso 1, el verso para poner en todos lados así el refrigerador, hacer un cuadro y ponerlo ahí, para tener siempre la seguridad del creyente. Comienza con esta declaración más importante para cualquier discípulo de Jesús. Mira el verso 1 y 2. Pablo dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Esta es la nueva experiencia del creyente. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que hemos venido viendo y Pablo nos ha venido enseñando en los últimos capítulos, especialmente el capítulo 7. Pablo parte diciendo en el verso 1, por lo tanto, es decir, en consecuencia, todo lo anterior que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, no hay ninguna condenación, dice Pablo. No dice, no habrá ninguna condenación. No dice, no hubo ninguna condenación y va a haber de nuevo si es que te fallas y pecas. Dice, no hay
presente, un estado ahora, dice el apóstol. No hay condenación. Y esa palabra condenación es un término legal que se usa en el ambiente legal, ¿vale? Incluso hoy día, los términos legales, judiciales. Pablo está diciendo, ya no hay ningún cargo en nuestra contra. Eso está diciendo cuando dice no hay condenación. Todo el contexto legal. Nuestra posición legal frente a Dios cambió. De enemigos a amigos. De merecedores de juicio a perdonados, sin ninguna culpa. Justificados. No hay ninguna condenación. Incluso si pecamos, no vamos a volver a ser condenados, para volver a ser perdonados y para volver a pecar y volver a condenarnos. Ese ciclo, dice Pablo, no existe. Hoy ahora me siento no condenado, pero mañana parto el lunes peleando con el marido, con la señora, siento esta condenación. No, espérate, no hay condenación. Esa sensación es otra cosa, no es, Dios no te está volviendo a condenar para volver a perdonarte, para volver a condenarte. Esa no es la manera en que Dios opera, dice Pablo. Ya no hay condenación. Legalmente frente a Dios tu posición cambió completamente. Muchos cristianos suelen vivir así, un tiempo sin culpa, otro con mucha culpa por su pecado, y viven así con esa sensación de que Dios me perdona, después me condena, me perdona, me condena, y así, con miedo constantemente perder su salvación, y me tengo que volver a arrepentir para que Dios me vuelva a perdonar y ya no estar bajo la condenación, y depende de mí en la semana que me porte bien para no sentir esta condenación. Suelen vivir así algunos cristianos. ¿Qué te hace a ti vivir o sentirte que estás condenado por Dios? Quizás tu propio pecado muchas veces suele pasar, sentirse condenado, así como que el diablo susurra en el oído. No, tú no deberías ser cristiano, no deberías ser cristiana. Mira cómo estuviste esta semana. Esos susurros suelen condenar y obviamente te hacen ver a Dios como un Dios maligno, un jefe lejano y tirano que te va a estar evaluando todas las semanas si acaso cumpliste o no y te va a condenar y después te va a amar de nuevo, pero siempre con temor. Pablo dice, no hay ninguna condenación. Quizás tú necesitas escuchar eso hoy día por primera vez. O quizás si eres cristiano hace muchos años, pero siempre habías vivido con esa sensación de que Dios te vive condenando, aceptando, condenándose. Tienes que leer este primer verso de Pablo y decir, ya no hay condenación. Es un nuevo estado con Dios. Y eso debería proveerte increíble seguridad. El pecado condena, Cristo perdona. La ley condena, una relación con Dios libera. Es otra cosa. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que Dios y nadie más nos están condenando por algo? ¿Cómo me aseguro de que Dios ya no me condena? Pablo lo va a decir ahí, recordándonos que estamos unidos a Cristo, ¿no es cierto? No hay condenación para los que están unidos a Cristo. Si no estás unido a Cristo, probablemente vives siempre condenándote a ti mismo, a ti misma. Pero para los que están unidos a Cristo, si tú estás ahí, como el velcro, ¿se acuerdan que usamos un velcro? Estás unido así con Jesús, gracias a lo que Él hizo, no hay condenación. El tema es que eso solemos olvidarlo. La vida cotidiana nos hace olvidar que ya no hay condenación. Entonces, ¿cómo nos recordamos esto constantemente? Y Pablo lo dice en los siguientes versos, ahí del 3 al 4, nos va a decir, volviendo una y otra vez a la cruz. Esa es la manera de recordarte que no hay condenación. Vuelve una y otra vez a la cruz, la buena noticia, el evangelio. Te lo repite. Y en efecto, la ley, dice Pablo, no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa, la esencia del ser humano, anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo y aquí nos vuelve a recordar el evangelio en condición semejante a nuestra condición de pecadores, obviamente siendo perfecto y sin pecado, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado, no al creyente, al pecado. Lo condena en la naturaleza humana a fin de que las justas demandas de la ley, lo que se exigía, se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Pablo está diciendo, recuerda el Evangelio, recuerda lo que Jesús hizo. Esa es la manera de recordar y alimentar tu corazón.
Como toda esta mañana hemos estado diciendo, ¿a quién está alimentando? Alimenta tu corazón con la buena noticia de Jesús constantemente, no solo para entrar en la salvación, sino para sostener tu corazón en el proceso de crecimiento. Ya no hay condenación porque estoy unido a Cristo, porque Él se ofreció, Él pagó las demandas de la ley para que ahora la ley, cuando Dios me ve justificado, alguien que cumplió la ley y dice, libre, no es condenado, vaya a vivir para el Señor. Hay un antiguo, bueno, uno de los reformadores más conocidos, Martín Lutero, lo hemos mencionado varias veces porque habló harto acerca de Romano. Él decía que el diablo, en su experiencia, el diablo lo atacaba constantemente a Lutero y era como que sentía que alguien venía constantemente a hablarle al oído y a susurrarle y a preguntar, decía Lutero, había escrito, decía, como que alguien que venía a preguntar constantemente, ¿está Martín Lutero aquí? Como una persona que viene todo el rato a golpear la casa. Busco a Martín Lutero, así decía que era su experiencia con el enemigo. Se encuentra Martín Lutero por acá para condenarlo, para atacarlo todo el rato. Y Lutero decía la siguiente frase para devolverle, decía, ya no se encuentra aquí Lutero, ahora Cristo vive aquí. Esa era su manera de luchar contra el diablo, que le cortaba el rato. Lutero ya murió, ahora Cristo vive acá. Esa es la manera de recordar mi corazón, a mi mente. Ya estoy en Cristo, no hay más condenación. En medio de los ataques, el pecado, no hay condenación con Dios. Olvidamos, amigos, creo yo, constantemente que ya no hay condenación porque olvidamos recordarnos el Evangelio. Esa es una de las razones por las cuales vuelvo a pensar que hay condenación, sentir esa sensación de condenación, que Dios me está condenando por esto, porque olvido recordarme el Evangelio. Y eso es lo que necesitamos constantemente, amigos, que Pablo está diciéndonos del 1 al 4 por lo menos. ¿Cuál es la nueva experiencia del creyente entonces que tiene? Unido a Cristo ya no hay condenación. Esa es una nueva experiencia. Puedo vivir completamente seguro, libre, con Dios, seguro en Él, como lo tengo todo. No hay condenación, en primer lugar. En segundo lugar, Pablo nos va a decir que esta nueva experiencia del creyente se vive en el Espíritu, en una vida en el Espíritu. Y Pablo a continuación va a comparar dos tipos de caminos, dos tipos de vida. La hemos ido mencionando a lo largo de Romanos, pero aquí lo vuelve a resumir. La vida conforme al Espíritu y la vida conforme al pecado. Solo dos maneras de vivir, dice Pablo en el verso 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Solo dos tipos de personas, solo dos tipos de caminos, solo dos tipos de fijar tu mente, en qué pensar, cómo usar tu cerebro. Y mira cómo va a describir en los siguientes versos del 5 al 11, toda esta sección, Pablo va a describir a cada una de estos caminos de tipo de personas. Y yo te hice un cuadrito para ayudarte a verlo acá en los versos. Mira, ¿se alcanza a ver? Parece que sí. Dos personas, dos tipos de vida. Vida conforme al pecado, vida conforme al espíritu. Y ahí lo puedes ver tú en los versos 5 hasta el verso 11. La vida conforme al espíritu, esas personas, dice Pablo, ponen su mente en el pecado, fijan su mente en los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esa es una de las características. Mientras que aquellos que viven conforme al espíritu, dice el apóstol, fijan su mente en los deseos del espíritu, tienen la mente en el espíritu ahí, pensando en lo que el espíritu quiere, lo que el espíritu desea, esta vida espiritual, ¿vale? La vida conforme al pecado, los que viven ahí tienen una mentalidad de muerte. Obviamente, si tengo mi mente en el pecado, obviamente el resultado de pensar y vivir para los deseos del pecado va a ser una vida de muerte. No que me muero al tiro físicamente necesariamente, pero una vida destruida. Esa es la característica de una vida de muerte. Relaciones quebradas, identidad quebrada, todo lo que significa muerte espiritualmente hablando, en todo sentido. Pero los que viven conforme al Espíritu, dice Pablo, tienen una mentalidad de vida y paz. Eso es lo que provee el Espíritu, nueva vida, nuevos deseos, paz, paz con Dios, con otros, etc. Los que viven conforme al pecado son enemigos de Dios, verso 17, palabra súper fuerte. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios y no es capaz de hacerlo tampoco. No es que
No quiere, sino que tampoco puede hacerlo. Deleitarme y someterme a Dios. No quiero hacerlo voluntariamente. Pero los que viven conforme al Espíritu, este Espíritu produce vida en el creyente, nuevos deseos. Quiero someterme a Dios, quiero conocerlo, quiero vivir para Él. Hay una nueva dinámica interna con Dios, aquellos que viven en el Espíritu. Y por último, obviamente, la vida conforme al pecado no agrada a Dios. Verso 8. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios y no quieren tampoco hacerlo. Pero los que viven conforme al Espíritu experimentarán una resurrección presente y futura, dice el apóstol en el final, el verso 11. Casi la mitad. El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. ¿Está dando cuenta los dos tipos de personas, los dos tipos de caminos, los dos tipos de estilos de vida que existen? No hay más que eso. Claro, dentro de los que viven conforme al pecado hay una rama de expresiones de eso, pero finalmente en el fondo es una vida que busca conformarse al pecado. Si no es a Dios, va a ser al pecado, a todo lo que se le opone a Dios. Entonces Pablo está mostrando que la evidencia de alguien que está unido a Cristo, que ya no tiene condenación, es una evidencia, es una vida influenciada por el Espíritu. Esa es la marca de aquel que ya no tiene condenación. Vive influenciado por el Espíritu, tiene su mente ahí, el Espíritu produce nuevos deseos, hay vida nueva y obviamente resurrección, un cambio completo hoy día y en el futuro. Entonces la pregunta es cómo se vive conforme al Espíritu. ¿Cómo se ve en la práctica? Es así, típico, ¿no es cierto? Ya, esto es bonito, pero ¿cómo se ve en la práctica? Vivir conforme al Espíritu. Y el verso 5 es clave, que el verso 5 es el primer verso de esto como la base de las dos vidas. ¿Te diste cuenta ahí? Ponen su mente en los deseos del Espíritu. Y lo opuesto, obviamente, es poner la mente en el pecado, ¿no es cierto? Entonces eso nos está diciendo que todos, de alguna manera, fijan su mente en algo. No hay nadie que tenga su mente en modo avión. Todos tienen su mente en modo pecado o en modo influenciado por el Espíritu. Nadie, es como que el cerebro no está funcionando ni nadie lo está influenciando. Todos están usando su mente para algo. La pregunta es, ¿dónde está nuestra mente ahí? Si está en el pecado, buscando cumplir los deseos del pecado o los deseos del Espíritu. La influencia del Espíritu Santo en nuestra vida ocurre principalmente en nuestras mentes, queridos amigos. No significa que siempre tienes que andar pensando en religión, en teología, siempre andar pensando en canciones cristianas. No, no está diciendo eso, que es bueno leer, ¿no es cierto?, teología profunda y cantar al Señor. Es súper bueno, pero fijar la mente en los deseos del Espíritu no quiere decir solamente eso, ¿ya? Obviamente, fijar la mente, Pablo está diciendo, significa enfocarse en algo intencionalmente. Me enfoco en algo deseándolo. Me enfoco en lo que el Espíritu desea. Que mi manera de pensar esté influenciada por el Espíritu Santo, por lo que Él quiere, por sus deseos y no mis deseos o los del pecado. Tim Keller dice, fijar la mente en los deseos del Espíritu se refiere a que nunca olvidemos nuestra posición privilegiada o el hecho de que somos amados y a que hagamos que esto sea lo que domine nuestro pensamiento, nuestras perspectivas y por lo tanto nuestras palabras y acciones. Eso es fijar la mente en los deseos del Espíritu. La pregunta es, ¿cuál es el mayor deseo del Espíritu? ¿Sabes tú? ¿Qué es lo que más desea el Espíritu? ¿Y qué es lo que más desea Él para poner en tu mente? El mayor deseo del Espíritu es, como dice Espíritu Santo, santificarnos. El mayor deseo del Espíritu Santo es santificarte, es hacerte más a la imagen de Cristo, que te parezcas cada día más a Jesús en todas las áreas de tu vida. Eso es el mayor deseo del Espíritu Santo. ¿Y cómo va a hacer eso? Nos va a recordar la cruz constantemente. Los versos anteriores del 1 al 4. Recuerda lo que Jesús hizo por ti. El Espíritu Santo aquí. Recuerda. Aplica el Evangelio, la buena noticia a tu vida, a tu mente. Piensa en eso constantemente. Predícatelo constantemente. Y eso lo va a hacer, amigos, en todo cristiano. Porque todo cristiano tiene el Espíritu Santo. ¿Viste el verso 9? Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa,
sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si tú tienes el Espíritu de Cristo, esta es la pega que va a hacer el Espíritu Santo en ti. Poner sus deseos en tu mente para que tu mente esté en sus deseos y quiera hacer lo que Él quiere y te va a recordar la cruz y volver a mirar a Cristo ahí. Su sacrificio, eres justificado, ya no hay condenación. Eso va a ser siempre su pega en tu mente. Se ha sido influenciado. Tiene el Espíritu. ¿Dónde estás fijando tu mente? Mi pregunta para ti. ¿Qué deseos buscas satisfacer? ¿Los deseos de la carne, del pecado o los deseos del Espíritu? Entonces, en resumen, ¿cuál es la nueva experiencia del creyente? Hay una nueva vida en el Espíritu. No solo que estoy unido a Cristo, ya no hay condenación, sino que hay una nueva vida espiritual funcionando de manera interna, recordándome lo que tengo en Cristo, no hay condenación y dándome todos sus deseos para vivir para Él y ayudarme a dar fruto. Una nueva vida en el Espíritu. Y por último, la nueva experiencia de todo lo que estoy diciendo ocurre sobre la base de nuestra relación con el Padre. Así termina el apóstol en esta sección. Y te lo voy a explicar en dos partes, así que pon mucha atención. Va quedando menos. Pide al Espíritu Santo que te dé aguanta tu mente, que te fije tu mente en los deseos del Espíritu. Ahora, en este momento, porque estoy perdiendo, me estoy desconectando, Señor, ayúdame, Espíritu, a conectarme en los deseos. Quiero más de Jesús. Vamos, Él lo puede hacer, ¿va? En dos partes, verso 12 al 13, porque digo que esta experiencia ocurre sobre la base de nuestra relación con el Padre, porque hay dos cosas particularmente. Verso 12 al 13, dice Pablo, por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación. Tú tienes una obligación si eres cristiano. ¿Cuál es tu obligación? Pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Esta es la obligación, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Pablo está diciendo, la obligación es dar muerte al pecado. Esa por un lado. Una antigua palabra que se ocupaba para las traducciones más antiguas, la Reina Valera de 1500 no sé cuánto, decía mortificar el pecado, darle muerte al pecado. Y alguien muy antiguo, John Owen, un antiguo teólogo y académico, escribió una de las obras más grandes, clásicos hoy día, en cuanto a la obra del pecado, que se llamaba La mortificación del pecado. Así se llama su libro. Es los típicos libros de los seminarios que te los recomiendan y son los libros que hay que leer, de los clásicos, La mortificación del pecado. Y él solía decir una famosa frase. Él decía, mata el pecado o el pecado te matará a ti, en relación a lo que Pablo está diciendo acá. Esa es la obligación que tienes. O matas el pecado o el pecado te va a matar a ti. La idea en estos versos es hacerle la guerra al pecado a través del Espíritu Santo. No jugar con el pecado, no relajarse en que ya lo tengo controlado, dominado. No sé, yo manejo esta área pecaminosa, no, sí. Yo sé cuándo, es típico cuando, claro, alguien tiene alguna cuestión, así, no, si yo tomo cuando yo digo, yo fumo cuando yo digo, yo carreteo cuando yo digo, no es que me controla a mí, es como eso. No jugar y pensar que lo tengo dominado. Yo no sé si alguno de ustedes, bueno, quizá algunos varios hicieron el servicio militar. Yo no, personalmente no lo hice, tampoco he ido a una guerra. No sé si alguno de ustedes habrá ido a alguna guerra alguna vez. Pero generalmente uno sabe que un soldado en la guerra no se relaja hasta que el enemigo esté destruido. O sea, la primera regla. Si te relajáis en la guerra, te fuiste. Ahí es cuando te ataca el enemigo, te destruye. Están esperando que tú te relajes y que ya no estés pensando en el enemigo para atacar. Esa es la primera regla en la guerra, por lo menos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Matar el pecado antes que el pecado te mate a ti. En el poder del Espíritu. Y ahora para explicarte esto, se me ocurrió una ilustración. Creo que es la peor ilustración que he hecho en la historia de que predico en la iglesia, pero si sirve para que recuerdes algo importante, lo voy a hacer. Te voy a pedir que cambie la letra de una canción muy famosa, que se llama ¿Cómo se mata el gusano? Yo sabía que eso iba a pasar. Y le pongas ¿Cómo se mata el pecado?
para explicarte cómo se mata el pecado a continuación. Entonces, cada vez que escuches esa canción, en la fiesta, fin de año, acuérdate del pastor que te dijo, ¿cómo se mata el pecado? ¿Cómo se mata el pecado? Recordando. El pecado se mata así. Recordando nuestra relación con el Padre. Eso es lo que Pablo quiere dejarnos súper claro. Para matar el pecado tienes que recordar tu identidad en relación a Dios y quién es Dios para ti. Así tienes que matar el pecado. Es decir, tienes que apelar a tu identidad como hijo adoptado. Por eso termina, mira, los últimos versos, verso 14 en adelante. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, obvio. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Nunca vas a destruir al pecado, matar al pecado, como decíamos recién. Nunca lo vas a lograr hacer solo resistiendo los malos comportamientos, como no tengo que hacer esto, tengo que resistirme a hacer lo malo. Nunca vas a matar así al pecado hasta que recuerdes y te prediques la verdad de la gracia vez tras vez. Y esa verdad de la gracia te recuerda quién eres en Dios. Un hijo adoptado por gracia que puede relacionarse con Dios y decirle, Padre. Esa es la buena noticia. Para matar el pecado. No hay otra manera, dice el apóstol. Te puedo dar 1000 reglas, te puedo poner todas estas pasos, 1, 2, 7 pasos para el éxito, para matar el pecado. No, no, no. Recuerda quién eres con Dios, tu identidad nueva como hijo. Esa es la única manera de matar el pecado. En el tiempo de Pablo era súper habitual adoptar niños en Roma, principalmente. Habían familias muy ricas, pero que no tenían descendencia, por lo tanto necesitaban adoptar algún niño joven que pudiera continuar el legado familiar. Y se adoptaban comúnmente con el objetivo de mantener esa tradición, el nombre de la familia, el estatus, la herencia, las posesiones, para que eso se mantuviera en el tiempo. Y generalmente era un privilegio masculino, porque para poder mantener la descendencia necesitábamos hombres, varones que pudieran mantener esa familia. La vida obviamente de ese niño y de ese joven cambiaba para siempre. Cuando alguien llegaba, lo adoptaba y lo involucraba en su familia, le daba un nuevo apellido, todas las posesiones del padre eran para el hijo, todas las deudas del hijo se traspasaban al papá que las asumía y era invitado a una nueva familia. Pablo está usando esa realidad de su contexto para explicar que Dios llama a hijos adoptivos, no solo a hombres, sino a mujeres también hoy día, porque Pablo no lo está limitando solo a un privilegio masculino, está diciendo Dios rescata y toma y adopta hijos de todos lados, hombres, mujeres, no importa el lugar, y lo hace parte de su familia, le pone su apellido, toma toda su miseria, él se hace cargo y los da la bienvenida a su familia, y los sienta a la mesa y le dice, bienvenido a la familia de Dios. Eso es lo que Dios hace con todo aquel que pone su ojo en Cristo, que está unido a Cristo, que tiene el Espíritu, que vive según los deseos del Espíritu y destruye el pecado en la identidad nueva que tiene con Dios. Eso ocurre con todos nosotros, amigos. No sé si, por eso el capítulo 8 es la joya más valiosa y la más brillante, porque te muestra la cima de donde toda la salvación de Dios quiere llegar, traerte a ese nivel de relación con Dios. Una vez fuimos a servir a un hogar de niños, me acuerdo, hace muchos años con la Mayo, cuando estábamos en el seminario. Fuimos a la quinta región. Primera vez que iba a un lugar así, una casona habilitada para hartas piezas, para niños de todas las edades. Y me acuerdo la sensación de haber entrado al lugar y ver niños, ver una sala común con camarotes. Y en ese tiempo no teníamos hijos todavía, entonces uno pensaba en sí mismo, decía, uno creció, yo tenía mi propia pieza,
con mis juguetes, mis cositas acá, y tener esos recuerdos. Y yo me acuerdo de ver esa pieza a los niños, camarote, y decir, estos cabros no van a tener ese recuerdo probablemente de su pieza, sus cosas, sino de pieza común, como, ¿qué recuerdo? Como tener mis cosas ahí. Y fue súper impactante. Me acuerdo que la sensación que, y no es que el lugar era súper lindo el lugar, ¿ya? No era una sensación porque el lugar era feo, se estaba cayendo, no, era súper lindo, pero la sensación fuerte era lo que tú sabías que ahí estaba ocurriendo con la vida de estos niños. Recuerdo que vivían esperando que, como escuchábamos a niños que vivían esperando que alguien llegara a buscarlos. Y algunos eran más grandes y claro, como que ya habían perdido la esperanza de que a ellos los vinieran a buscar porque eran más grandes y siempre querían niños más chiquititos, que no hayan sido tan traumados quizás, y no sé, pues ya la típica idea. Y cada vez que alguien llegaba al lugar pensaban que era su oportunidad de ser adoptado. Era impresionante. Y fuimos a hacer una actividad evangelística, le hablamos de Cristo a los niños. Fue muy fuerte, algo que nos marcó la vida y que de ahí en adelante siempre quedamos con la idea de en algún momento con la Maya poder adoptar a algún niño o algo. Porque creo que esa es la expresión en la tierra más gráfica de lo que Dios hace con nosotros de manera espiritual. Cómo Él nos adopta a nosotros, nos hace parte de su familia. Ser adoptado significa justamente que tú no te puedes hacer hijo de Dios por ti mismo. Él te adopta. Él te hace parte de su familia por su gracia. Los hijos de Dios no se hacen a sí mismos. Dios los hace hijos. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros. Nos fue a buscar, nos adoptó, nos amó, nos traspasó toda su identidad, quién es Él, nos hizo parte de su familia, tomó toda nuestra miseria sobre Él. Y esa relación con Dios provee un montón de nuevas cosas, amigos. Y esa es la experiencia que quiero que tú puedas tener con Dios. Nos provee seguridad, ya no hay miedo. Como un jefe, vivo teniendo miedo si me va a echar a fin de mes o no, si me va a pagar el sueldo o no, si cumplí con las expectativas de la empresa. Hay una nueva realidad de intimidad con Dios. Puedes decir, Abba Padre, esa palabra es súper íntima con Dios. Un papito, un clamor intenso de un niño frente a un papá, que lo puede despertar a cualquier hora de la noche para pedirle algo. Ese tipo de relación íntima y cercana. Y hay una herencia gigantesca, ¿lo viste ahí al final, no es cierto? Verso 17. Si somos hijos, somos herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Futuro asegurado. Aunque no haya universidad, ni todas esas cosas tengan, ni casa heredada, ni nada. Hay un futuro asegurado con Él. Si esto, amigos, si esto que te estoy diciendo, y que Pablo está diciendo, no te impulsa a matar al pecado, nada lo va a hacer. Te podemos poner todas las reglas para que lo hagas. Y lo vas a hacer quizás de manera superficial, por unos días, pero si esto no es lo que hace efecto profundamente en tu corazón y te motiva a no querer manchar el nombre de mi Padre nuevo, nada lo va a hacer para destruir el pecado. Entonces mi pregunta para cerrar para ti hoy día es, ¿cómo vas a venir a Dios hoy día? ¿Vas a venir como un esclavo, como dice el apóstol, con este espíritu de esclavitud que tiene miedo? Así vivían los esclavos, con miedo, al amo. No sé si me va a golpear, si me va a maltratar, para dónde me va a mandar, qué me va a pedir, inseguro, me va a echar, me va a matar. Nunca saben el esclavo la reacción del amo. ¿Vas a venir hoy día a Dios a acercarte a Él como un esclavo, con este espíritu que te esclaviza al miedo, como dice el apóstol, o vas a venir como un hijo amado, que se le ha abierto las puertas de la familia para ser aceptado gratuitamente por gracias al Hijo mayor, a Cristo, a lo que Él hizo? ¿Cómo va a venir a Él hoy día? Hay una nueva experiencia disponible gracias a Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Una experiencia de una nueva relación con el Padre que crece en seguridad, y eso es lo que quiero que pueda pasar en ti, que crezcas en seguridad, que no hay condenación, que puedas dar mucho fruto matando al pecado y crecer en una relación de amor con el Padre. Si eres de Cristo, de los que estamos aquí hoy día, si eres de Cristo, te pregunto, ¿estás disfrutando y creciendo esta realidad? ¿Estás disfrutando
y creciendo en esta realidad? No solo aquí la estoy entendiendo, ¿la estás disfrutando? Lo que sabes, ¿lo estás disfrutando diariamente, esta relación gratuita con el Padre? Y si no eres de Cristo, te pregunto, ¿qué te detiene de rendirte y de venir a Él hoy día como tu Señor y Salvador? Y no solo eso, sino como un Padre hoy día. Quizá un Padre diferente a lo que has tenido. Quizá un Padre, es un Padre perfecto, que no va a fallar y va a estar disponible. Déjame orar y pedirle al Señor que nos ayude a venir como hijos hoy día. Quizá a reconciliarnos con Él, como el hijo de la parábola del hijo pródigo, que viene al Padre y entra en sí y dice, no, voy a volver a mi Padre y le voy a pedir que me perdone, que me haga como uno de sus jornaleros, por último. Pablo está diciendo, no vengas como uno de los jornaleros, no vengas en base a tus fuerzas, en base a tu desempeño para que te pague, ven como un hijo, perdonado, amado. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra y te quiero pedir que esta mañana, Señor, podamos ver esta realidad que está disponible, segura, en ti, gracias a Cristo, de una vida sin condenación, una nueva vida en el Espíritu con tus deseos que quieren hacernos más como Cristo y con la seguridad de una relación con el Padre nueva, como hijos, hijos amados, adoptados gratuitamente por un Padre generoso, bueno, fiel, que nos perdona nuestros fracasos y es capaz de reconciliarnos con Él y con otros. Así queremos venir hoy día, Señor, no como esclavos temerosos de tu condenación, de lo que nos va a hacer, que nos vayas a dañar. Queremos venir como hijos que confían en el Padre. ¿Y acaso, Señor, hoy día hay personas que no han venido así? Te quiero pedir que tú puedas abrir sus corazones, que no se pueden resistir al llamado del papá de volver a la casa, que los va a recibir con los brazos abiertos, a pesar de lo que han hecho, de lo despreciable que han sido hacia el Padre, que puedan ver que tú los vas a recibir con los brazos abiertos, les va a dar tu nombre, les va a poner tus bienes sobre ellos, va a incluir en la familia de hijos adoptados, que se aman, que sirven uno a otro, que se recuerdan uno a otros quién es nuestro Padre. A esa hora, a través de tu Espíritu Santo esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.